Bueno, no voy a leer una presentación de Mari Carmen porque sería llegar hasta la medianoche y lo más interesante va a ser ver su exposición. Voy a contar algunas cosas para aquellos que no la conocen. Hay gente de aquí, en nuestro país, que de pronto no la conoce lo suficiente. Voy a decir solamente algunas cuestiones que creo que son las que disparan las otras. Mari Carmen ha sido la directora del Museo Arqueológico Nacional de Madrid durante 8 años, en los años 90, de 1991 a 1997, pero además es integrante de ese museo desde mucho antes y lo siguió siendo por mucho después como conservadora en jefe del Departamento de Antigüedades. Es actualmente conservadora emérita del Museo Arqueológico Nacional. Es una eminencia en el campo del trabajo arqueológico en Egipto y eso es lo que la llevó a que una egiptóloga sea directora del Museo Arqueológico Nacional de España, ¿no? Este tipo de cuestiones donde nuestras disciplinas son siempre un poco periféricas respecto de las que suceden cuando se piensa en las historias nacionales, ¿no? Que son las que más o menos dominan en general el mainstream de cada país. Sin embargo, Mari Carmen, desde su especialidad, fue directora del Museo Arqueológico Nacional mucho tiempo y muy merecidamente. Y a partir de allí, en realidad, son muchas las cosas que podría decir, pero particularmente una que es de lo que nos va a hablar ahora, que es la directora del proyecto Heracleópolis Magna, en Esnaya del Medina, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y del Museo Arqueológico Nacional, desde el año 1984. O sea, hace décadas que Mari Carmen hace un trabajo profundísimo. Y hace un rato yo mencionaba a Martín Almagro. Martín Almagro es una generación anterior, es la generación de Rosenwasser, y la siguiente generación es Mari Carmen Pérez Díez. Es la persona que más ha construido, creo yo, en la especialidad en el ámbito ibérico, y por eso es un lujo, un gusto particularmente mayor que hoy nos pueda impartir una conferencia. Ha sido profesora asociada en la Sorbona, ha sido profesora de la Escuela de Posgrado del CSIC de España, ha recibido premios en función de estas cuestiones, es comendadora de número de la Orden de Isabel la Católica, medalla de oro del Supreme Council of Antiquities de Egipto, en fin, ha recibido premios de todo tipo, distinciones. Sería largo hablar de todas las actividades de posgrado, las publicaciones, el desarrollo de la docencia y la investigación que llevó Mari Carmen, pero creo que es suficiente para que ustedes sepan que estamos ante seguramente la egiptóloga más importante del medio iberoamericano. Así que yo le quiero ceder la palabra ahora y agradecerle muchísimo que se haya venido hasta Buenos Aires a participar de este congreso con nosotros. No, por favor. Todo tuyo. Sí, sí. Y ya empezamos. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí, perfecto. A ver. Ay, la botella que se cae. ¿Un vasito de agua o algo? No, ahora no, gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? ¿Un poquito más cerca? Un poquito más cerca. Ahí. Ahí está bien. Sí, vale. Es que no me tapen los papeles. Ah, sí. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo, darle las gracias a Marcelo por estas cariñosas palabras y a todos los que han participado en la organización del Congreso, que está saliendo genial y que sabemos que ha sido un trabajo inmenso. Gracias también por invitarme a participar en esta conferencia inaugural para presentar los trabajos llevados a cabo en Heracleópolis Magna por los españoles y la aportación de los mismos a la historia de Egipto. Un poco recordarles la historia del proyecto, ya hemos hablado de ello. Todo empezó con la construcción de la presa de Asuán. Los españoles obtuvieron permiso para trabajar en la excavación de los distintos monumentos que iban a desaparecer debajo de las aguas del Nilo, y España participó muy activamente entre los años 1960 y 1965 en la excavación de muchos monumentos y muchos necrópolis del país. Incluso en el proyecto de Abu Simbel también España participó. Como signo de amistad, tanto el gobierno egipcio como el gobierno sudanés concedieron a España el reparto de una serie de piezas
más de 3.000 que se conservan hoy día en el Museo Arqueológico Nacional y gran parte de ellas están expuestas. La publicación se hizo inmediatamente de todos nuestros hallazgos y el templo de Devot, que como ya han visto está situado, se halla actualmente en Madrid. El proyecto de investigación empezó en 1966 y entre 1966 y 1979 lo dirigió el panel Martín Almagro y desde 1984 hasta 2022 lo he dirigido yo. Entonces me parece bonito, importante leer este párrafo que está en los archivos, en la historia. El Gobierno de España y el de la República Árabe de Egipto, en cumplimiento del acuerdo cultural firmado el 19 de enero de 1967, acordaron realizar un programa de cooperación cultural en el que se indicaba el deseo de promover relaciones amistosas entre los dos pueblos e incrementar la cooperación entre ellos en los campos cultural, científico y tecnológico. A partir de entonces y mediante los convenios de cooperación entre ambos países, se inició un proyecto pionero y largo en el tiempo, adscrito al Museo Arqueológico Nacional. Son las excavaciones en Heracleópolis Magna, actualmente en Nasi al-Medina, que continúan en la actualidad. Ya he dicho que en los primeros años estuvo dirigido por el doctor Almagro y desde el 84 hasta el 22 por mí misma. El año que viene, que celebraré mis 40 campañas en Heracleópolis, que han sido, he podido ir casi todos los años, excepto el 2011 por el tema de la revolución. Hasta 1980 se pudo hacer un reparto de las excavaciones y entonces algunas de estas antigüedades se conservan hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Heracleópolis Magna es una ciudad situada en el Medio Egipto. Fue la capital del 20 Nomo del Alto Egipto y su nombre en egipcio fue Nesut, la ciudad del Niño Real, Hut Nesut, y más tarde en griego Heracleópolis, por la identificación del dios local Jerichef con Heracles, y en la actualidad es Nasi al-Medina, que deriva del copto Abnas. Aquí tienen una foto Google del yacimiento. La ciudad está un poco alejada del Nilo, a la entrada del oasis del Fayum, y aquí tienen, está rodeado por una serie de pueblos, esto es en Asia, y aquí el Bar el Yusuf. El Bar el Yusuf es un brazo del Nilo, aquí tienen una foto, que quizá debió ser el Bar el Yusuf el que influyese en la urbanización de la ciudad y en sus estructuras sagradas, puesto que el Nilo, al encontrarse tan lejano, no pudo ocupar un papel tan relevante como el que tuvo en otros lugares de Egipto. Hemos hecho un plano con la situación de los monumentos. Este es el yacimiento, es un yacimiento inmenso, grandísimo. Los españoles tenemos una parte de la concesión que prácticamente ocupa toda esta zona, la parte faraónica, porque hacia acá ya está la parte griega, grecorromana y copta, y para que se den un poco una idea, para que vean lo inmensamente grande que es todos estos yacimientos, y según paseas por allí pues vas encontrándote restos que están caídos en el suelo. Queda mucho por hacer todavía en Egnasia, queda mucho por descubrir, porque fue una ciudad importantísima en la historia de Egipto, que hasta hace nada, hasta que no se dio la concesión a España, no se le había dado la importancia que realmente tuvo, como lo van a ver. Hoy está cerrado el turismo, no se puede ir, pero bueno, con permiso especial, pues sí. Por supuesto, yo quiero darle las gracias a todos los integrantes del equipo, a los operarios de Luxor que también han venido a ayudarnos y a todos los patrocinadores principales que nos han ayudado, que nos han estado con nosotros. Quiero decir también que muchos de los egiptólogos que han trabajado conmigo en Heracleópolis hoy tienen sus propios proyectos
y yo estoy encantada y feliz de que ellos hayan abierto este camino y que ahora mismo se puede decir que la egiptología española está en un plano que no tiene nada que envidiar a la de los otros países tradicionales. Bueno, excavar no es el único método. El problema es no poder analizar y una serie de muestras, no poder hacerlo porque no se pueden sacar de Egipto, y bueno, pues algunas cosas no podemos llegar a saberlas, pero hacemos todo lo que podemos: estudios geomagnéticos de penetración en el subsuelo, fotogrametría, recreaciones en 3D, fotografía aérea con cometa, estudios de fuego, restauración, estudios de cerámica, geología. Todo es válido para estudiar el pasado. La extensión del yacimiento es enorme y por eso tuvimos que centrarnos en algunos sitios. Concretamente, hemos excavado en 2 necrópolis y en el templo de Jerisev. En 1966, el profesor Almagro halló esta necrópolis, una de las más importantes de la ciudad. Padró excavó aquí entre 1985 y 1986 y yo me vine aquí y estuve trabajando desde el 2000 hasta el 2013. Esta necrópolis siempre le hemos llamado necrópolis del primer periodo intermedio. Ya saben ustedes, lo conocen todos, son egiptólogos, que el primer periodo intermedio, bueno, se puede dividir en varias partes. Primero es la 7 y la 8 y la segunda dinastía, pero sobre todo la época heracleopolitana, que es cuando Heracleópolis se convierte en la capital de Egipto. En torno a 2160, Geti, el nomarca de Heracleópolis, depuso al último soberano de la dinastía octava, convirtiéndose en el fundador del reino heracleopolitano, que de hecho solamente controló el norte de Egipto. En el sur, un nomarca local, Antef, fue el que dirigió esta zona del país con la dinastía 11. Entonces, un periodo de 143 años separa el comienzo de la dinastía 11 de la dinastía 12. Mentuhotep, en torno al 2040, capturó a Heracleópolis porque la rivalidad entre ellos fue constante, reunificó el país y se inició el Reino Medio. Es una necrópolis muy, muy importante. Yo siempre lo digo, que si se hubiera descubierto antes que otras muchas que se han excavado, sería el prototipo, porque ahora siempre encontramos algo y nos referimos a algo anterior o posterior. Si se hubiera excavado esta necrópolis antes, sería la referencia para muchas otras excavaciones que se han hecho después. Un recorrido muy rápido por la necrópolis. No han quedado superestructuras, está prácticamente todo arrasado. En la planta son cámaras de piedra rectangulares, se ven bien, si no, con las falsas puertas apoyadas en la pared oeste. Todo esto son falsas puertas, lo que está aquí en morado, y delante la mesa de ofrendas. En el interior no se encontró ningún ajuar, excepto restos quemados, ladrillos y alguna otra escoria. Tampoco ataúdes. Aquí tienen las cámaras estas de piedra de las que hemos hablado, aquí tienen un lugar seguramente para depositar ofrendas y su mesa de ofrendas delante. Otras cámaras son abovedadas y son de adobe, y esta mañana, cuando hemos estado hablando del adobe del primer periodo intermedio de una de las conferencias, me ha interesado mucho porque puede ser muy, muy bien que yo contacte con esta persona y que podamos estudiar un poco esto con más detalle. Algunas cámaras conservan pinturas en su interior, pinturas muy del estilo del primer periodo intermedio. Esta, por ejemplo, es anónima, con un hombre, mirad, y detrás los frisos de objetos, que son muy típicos de los ataúdes. Y aquí tiene, por ejemplo, una cámara pintada. Es posible que casi todas los tuvieran. Aquí tiene uno de los ataúdes estos típicos de este periodo, y es muy posible que estas cámaras fueran los ataúdes propiamente dicho. Por eso no hemos encontrado prácticamente ninguno, y todo lo que había en el interior eran restos quemados.
Y luego la tumba principal de la necrópolis, que no me puedo resistir a ponerla, aunque ya está súper conocida, la de Hotep-Guayet, que fue maravilloso su hallazgo, un medidor en la estancia de la mirra, toda decorada con pinturas, con escenas de los portadores de ofrendas, y que tiene claros paralelos en Menfis y en la región menfita, porque Heracleópolis siempre estuvo muy vinculada a la zona menfita. Por ejemplo, aquí tenemos un paralelo en Saqqara, son cámaras sepulcrales con la decoración interior pintada, y este es Hotep-Guayet y la aportación de las ofrendas funerarias. Bien, aquí hemos encontrado en Heracleópolis, en esta época, en esta tumba, unos textos de los ataúdes estudiados por Rocati y que fechan también, que Rocati los fechó en la época heracleopolitana, en el primer periodo intermedio. Los hallazgos de cultura material más importantes han sido las falsas puertas, de las que hemos encontrado más de 25 diferentes. Tienen una tipología entre ellas muy parecida, están hechas con el mismo material, es piedra caliza, seguramente en el mismo taller, y las inscripciones son muy parecidas todas. Empiezan por la fórmula de ofrendas, el Hetep Dinesu, más las invocaciones a Osiris, a Anubis, el Logonet, los títulos y el nombre. Aquí tienen, la verdad es que son unas piezas fantásticas, algunas de ellas son preciosas. Aquí tienen, ven, la fórmula de ofrendas, continúan en las jambas con los títulos, la ventana, el cuadro central donde está sentado el difunto ante la mesa de ofrendas, y esta es la mesa de ofrendas muy simple. Uno de los aspectos que más se ha discutido es la cronología de la necrópolis. Es un tema muy debatido y con muchas opiniones. Hasta hace poco, pues, había muchos arqueólogos que decían que esto no era de época heracleopolitana, que era una cosa un poco más tardía, que pertenecía al Reino Medio, que no se sabía, en fin. Tras mis últimas investigaciones, yo quiero reivindicar la necrópolis en la época heracleopolitana como una parte principal de los enterrados aquí. El problema ha sido que no ha aparecido ningún nombre real, lo que dificulta la datación. Me he basado en paralelos epigráficos, paleográficos, arqueológicos, y para concluir que la necrópolis se inició sobre un estrato del Reino Antiguo tardía. La parte principal y la época más extensa tuvo lugar durante el periodo heracleopolitano, que los enterramientos continuaron en lo que se llama el Reino Medio temprano, y que muchas de las capillas de época heracleopolitana fueron reutilizadas posteriormente me refiero al Reino Medio, a los inicios del Reino Medio, con cerámica que aparece realizando para hacerse diversos rituales. El tema es muy complejo y muy largo, hay que compaginar muchos elementos, solo voy a presentarles algunos para saber por qué he llegado yo a estas conclusiones. En primer lugar, bueno, no se ve, queda una zona en blanco porque es que nos habíamos dado cuenta que no, bueno, que es un glif, pero no importa, está aquí abajo traducido. En la fórmula de ofrendas, el nombre de Osiris puede aparecer seguido del epíteto Neb-Yedu, el señor de Busiris. En otras ocasiones va seguido del epíteto Neb-Adju, señor de Abidos. Y cuando entre los dos epítetos aparecen juntos, pueden estar separados por la expresión Necher-Aa, el dios. Esta fórmula nos da un momento de cronología muy preciso, porque está documentada en la tumba 4 de Asiut, que perteneció a un gobernador local llamado Geti, que vivió durante el reinado de Merikare y donde se menciona este nombre real heracleopolitano de la dinastía X. Asiut ha sido una de las fuentes que más datos nos está proporcionando, porque Asiut estuvo siempre a favor de Heracleópolis. Luchó contra los tebanos y al final tuvo que claudicar, pero las informaciones que proceden de ahí y todas las inscripciones
que confirman que son de la dinastía X, las tenemos en Heracleópolis. O sea que es una fuente muy importante para fichar. Por ejemplo, aquí tienen algunos de las falsas puertas, que se ve. Necher, vamos a ver, el señor, la ofrenda que hay del rey, señor de Busiris, Necher A, el dios grande, señor de Abidos. O sea, todas estas, hay un bloque de estelas grandes en donde aparece estos epítetos, esta forma de escribir, no en todas, desde luego no en todas. Luego, en el cuadro central, donde está el difunto sentado ante la mesa de ofrendas, puede aparecer una forma de invocar al difunto, es la fórmula NKN. Esto también está documentado en época heracleopolitana y también documentado en las tumbas de Asiut. Concretamente en la de Geti II, en la que aparece el rey Merikare. Este paralelo está estudiado por Brzezinski, Spanel y Fischer, quienes concluyen que esta mención no puede ser anterior a la época heracleopolitana. Nos permite fechar muchas falsas puertas en este periodo. Luego hay otras en el centro, en el cuadro central. Las invocaciones al difunto es diferente, ya no es NKN, es el Imag, más el nombre. Este es Ipepi, las ofrendas que se dan, Imag y Pepi. Venerado. Este nuevo epíteto es uno de los más comunes para designar al difunto en las inscripciones desde el reino antiguo en adelante. Y Malek, Yaromik Malek, nos dice que un individuo se convierte en venerado al prometerle un reparto de las ofrendas recibido de un templo divino, de un rey o de un importante miembro de la familia real con el que estaba en cierta manera unido. El epíteto aparece en las falsas puertas y estelas desde la dinastía VI hasta el periodo de la reunificación. Aquí podemos tener ya alguna serie de tumbas que podrían pertenecer al reino medio temprano como continuación de la necrópolis. Lo primero que he hecho, lo que estoy haciendo ahora es unos cuadros con todos los nombres y todos los títulos de todos los heracleopolitanos. Salen muchísimos, algunos tan importantes como el superintendente del Bajo Egipto, que es un título nuevo, y luego pues un poco la combinación de todos, buscar paralelos y ver qué tipo de personas estaban allí enterrados. Esto lo presenté en el Congreso del IFAO, pero esto es una conferencia aparte. Espero publicarlo pronto. Pero además de la epigrafía y la paleografía, también tenemos evidencias arqueológicas. Los diferentes niveles estratigráficos nos demuestran que la secuencia comienza en el reino antiguo tardío. De cerámica semejante al estilo Meidum confirman esta fecha que nos la ha dado Bettina Bader. La arqueología y la estratigrafía nos proporcionan datos para confirmar la construcción de tumbas durante las dinastías X, XI y principios de la XII, pero sobre todo nos confirma la utilización de espacios tumbales de época heracleopolitana en el reino medio temprano. Por ejemplo, aquí tenemos esta, es la tumba de Nen, que fue destruida y solo nos llegó la falsa puerta, fechada por los títulos en época heracleopolitana y rodeada de muchos recipientes que son bastante más tardías. Gracias a evidencias estratigráficas se puede asegurar que los estratos de cerámica pertenecen a un periodo más tardío que la construcción de la tumba y la erección de la falsa puerta. La mayoría de los vasos no fueron encontrados en posición primaria, sino que fueron colocados aquí, rellenando espacios existentes, no siendo pues contemporáneos. Estos son estudios que ha hecho Gemma Garrido. Los vasos pudieron haber sido depositados allí en ceremonias de culto más tardías y su cronología no va más allá del reinado de Senusret I. Aquí tienen una foto de la estela esta de Nen, que es fantástica, es de las mejores que hemos encontrado. No sé si se ven bien los títulos. Hacen referencia al palacio real, es el que se denomina el que ve la belleza de su señor. En fin, esta persona yo pienso que estuvo muy relacionada con el entorno del soberano heracleopolitano local. Un aspecto muy interesante de la necrópolis, de esto es la destrucción de la necrópolis. Nosotros la encontramos, ya salió, como han visto a la parte de arriba, muy, muy destruida. Hay indicios de que hubo una destrucción, por lo menos parcial. Los fragmentos arquitectónicos de diferentes o de las mismas tumbas fueron hallados esparcidos por todos los lugares de la necrópolis, lo que demuestra que fueron deliberadamente destruidas. Aquí tienen
un poco cómo se han encontrado, aparte de las falsas puertas, aparte de tumbas que están mejor conservadas, y bueno, hay una distracción. También aquí hay controversia. Hay algunas personas, algunos autores, por ejemplo Padró, Winkel, etcétera, dicen que fue Mentuhotep II cuando conquistó Heracleópolis. Otros, por ejemplo, Lilian Postel, dice que no, que es la destrucción de la necrópolis se produjo en época posterior. La verdad es que así es como encontramos nosotros la necrópolis, con estos aspectos rejizo. No había nada, había muchos trozos quemados, muchos ladrillos quemados, muchos restos. Y nosotros hicimos de todo primero trabajamos en la arqueología del fuego. Tengo que decir que llamé a 2 bomberos de Madrid que se vinieron a estudiar el incendio, o sea, que viniera. Y entonces se hizo una arqueología experimental y quemando ladrillos de adobe y viendo cómo quemaban y ver si respondían a ese rojo que nosotros encontramos. Pero después de hacer una serie de estudios vimos que solamente alguna parte de la necrópolis estaba quemada, que no había habido un incendio generalizado. Todas estas zonas que aparecen aquí más oscuras son las que se habían quemado, pero no fue una destrucción total. Los estudios de geología que ha hecho Enrique Sanz, nuestro geólogo, dicen que los basculamientos que observamos pueden deberse a la acción de movimientos sísmicos y fluidificaciones del sustrato limoso arcilloso, y que algún terremoto pudo influir en parte en la destrucción de la necrópolis. ¿Cuándo fue destruida? La verdad, sabemos que es una destrucción parcial, pero se ha sugerido, por supuesto, lo primero, que la necrópolis fue atacada intencionadamente por los tebanos de Mentuhotep II, que fueron enterrados en Tebas, Deir el-Bahari. Pero en Heracleópolis no hay evidencias arqueológicas ni textuales de presencia de gentes del sur en esta época. Aquí abajo están los soldados enterrados en Deir el-Bahari, que presentan heridas de guerra. Y como les he dicho, Postel propone que la destrucción pudo haber ocurrido más tarde, después de los disturbios de Amenemhat. Hoy día no es posible establecer una fecha definitiva para la destrucción del cementerio ni identificar a los destructores. Esta necrópolis, como conclusión para la necrópolis, es interesantísima. Es evidente la continuidad de la casa de Heracleópolis con el reino antiguo. Los heracleopolitanos se consideran los legítimos herederos de los reyes menfitas y de sus tradiciones. La casa de Geti controló seguramente el Bajo Egipto hasta Siut, mientras que en el sur... Vale, perfecto. Vale, sí. Mientras que en el sur... los tebanos fueron convirtiéndose en fuerza emergente hasta que después de varias batallas lograron reunificar el país. Muchos títulos de las falsas puertas están documentados desde la dinastía IV y otros continuaron hasta el Reino Medio. El problema, sigo insistiendo, es que no ha aparecido ningún nombre real. Entonces, en resumen, las tumbas fueron construidas en un estrato de fines del Reino Antiguo, en época heracleopolitana y la dinastía XI y el Reino Medio temprano, la necrópolis continuó en uso, y la mayor actividad funeraria de este último periodo está asociada a diferentes rituales y cultos realizados con vasos y recipientes. Otro de los descubrimientos más importantes de las excavaciones españolas es la necrópolis real del tercer periodo intermedio. Los paralelos son en Tanis, la necrópolis es muy semejante. Cámaras de adobe y de piedra, de piedra y de adobe abovedada. Aquí fueron enterrados los gobernadores de la ciudad durante la dinastía 22, que se convirtieron en jefes del ejército y sumos sacerdotes de Jerisef. El interior
son cámaras, fue muy interesante excavar esto, que estaban cubiertos con pintura, pero que prácticamente ha desaparecido. El cielo estaba con estrellas. Se encontró este gran sarcófago de granito en su interior y una capilla de culto. Y además, muchísimos objetos. La verdad es que era emocionante encontrar esta necrópolis, porque encontramos canopos, euseptis, amuletos, un collar muy de oro y eso, o sea que a nivel de piezas es muy interesante, pero no solo eso, las aportaciones de la necrópolis, ¿no? O sea, las piezas. Por ejemplo, tenemos confirmada la presencia de los gran jefes de los Massahués de la tribu libia en Heracleópolis durante la dinastía 21. Había muchos autores hasta que apareció incluido Kitchen, que decían que la tribu libia que había originado la 22 dinastía no procedía de Heracleópolis, que había salido de otro lugar y que se habían ido a Tanis. Pero nosotros tenemos suficientes elementos para decir que sí, que en la 21 dinastía estaban allí y que de ahí se fueron a Tanis, fundando la dinastía 22. Hemos encontrado varios nombres que son gran jefe de los Massahués, jefes del ejército, en fin, que estaban fuertemente asentados. Luego, además, Heracleópolis fue en esta época una región con muchísimas fortalezas, lugares donde se hacía intercambio de productos, donde había comercio con estas regiones. Hemos podido identificar que Heracleópolis era un territorio fortificado. En cuanto a las personas que estaban allí enterrados en esta gran necrópolis, puede ser, por eso le hemos llamado necrópolis real, son los hijos de reyes que están enterrados aquí. Están vinculados con la familia real de Tanis. Por ejemplo, el escarabeo es el hijo del señor del doble país, Osorcón. En este fragmento de mesa de ofrendas es el hijo señor del doble país, Nimlot, el hijo real Osorcón, Eusebio. O sea, tenemos personas que encontradas allí cuyas tumbas eran hijos vinculadas a la familia real de Tanis. Por ejemplo, los hallazgos de una reina llamada Sepensepedeth, que pudo ser la esposa del rey Orsiese de la primera mitad del siglo IX. Han aparecido los euseptis en traje de obrero y en traje de momiforme y en traje de contramaestre, pero no se había nunca documentado hasta ahora. Y luego la gran Tanetamón, que fue fue gran superiora del harén de Jerisef y estaba vinculada a los sumos sacerdotes tebanos, con el hijo de Esmendes, una hija de Esmendes III, y que se puede fechar aproximadamente a mediados del siglo IX a.C. Con el doctor Jansen Winkel y el doctor David Aston me he reunido muy a menudo y entonces hemos podido establecer este cuadro que en realidad es poco, todavía no está confirmado del todo porque necesitaríamos tener más datos, pero ven que muchos de los personajes encontrados en la necrópolis heracleopolitana tienen contacto con los reyes. Son hijos de los primeros sacerdotes de Amón, pero al mismo tiempo están casados con hijos reales, con hijos de los reyes. Entonces se ha podido establecer toda una genealogía en la cual se incluyen los personajes heracleopolitanos en la historia del tercer periodo intermedio. Luego, otra cosa muy interesante, toda la necrópolis que hemos visto hasta ahora, que era de la dinastía 22, de los principales gobernantes de la ciudad, se reutiliza durante la dinastía 25 y principios de la 26. Hemos encontrado más de 1 millar de individuos que apenas no tienden a jugar. Hemos tenido permanentemente 1 o 2 antropólogos que han podido ir estudiándolos sobre la marcha o incluso después, porque no es fácil encontrar una población de 1000 individuos y que se puedan determinar todas estas cosas que hemos dicho ahora, la raza, la edad, el sexo, etcétera. Esto está publicado en el libro, pero realmente ha sido muy interesante. Esta segunda población, digamos, esta segunda parte del enterramiento, no tienen apenas ajuar, simplemente se acompañan de unos pocos escarabeos, de unos amuletos y tal,
Pero estas personas, ¿cómo es posible que hayan aparecido así? Yo, la verdad, es que me planteo si no pudieran ser las personas que lucharon en la batalla de Piangi contra el rey Paez Chaui Bastet, que está relatada en la estela de Piangi, que está en el Museo del Cairo. Es muy posible que estos sean las personas que lucharon contra el rey Kushita. Es decir, la arqueología, en este caso, confirma los textos. Entonces, yo, por los paralelos, por los susceptis, los amuletos, todo el estudio de estos escarabeos, que también creo que podemos decir que eran estas personas, o por lo menos algunos. Aquí tienen, ¿ves? Pues una parte de lo que hemos estudiado, el sexo, la edad, en fin, todo lo que concierne a un estudio de una población de más de 1000 individuos. Nosotros hemos trabajado en esta necrópolis en la restauración de todas las tumbas y recolocamos los techos en su lugar con esta serie de prompts, pero lamentablemente en el 2011 la necrópolis fue saqueada y cayeron los techos, en fin, mucha pena. El tercer lugar donde hemos estado nosotros trabajando son los templos. Pasamos del mundo funerario al mundo religioso. Hemos estudiado la orientación, sobre todo gracias a Belmonte, y fundamentalmente aquí tenemos lo que hemos llamado el Templo Norte. El Templo Norte, que está excavado por los egipcios, es un monumento impresionante, con reutilizaciones, pero está allí un poco abandonado porque la persona que lo excavaba, Ahmed Galal, falleció y no han continuado con él. Es de época romana y tiene una medida prácticamente equinoccial. Sugiere un contexto completamente diferente que todavía no ha podido ser estudiado. Luego, el templo de Kom el Akared, que su orientación no es paralela a la del templo de Jerisev y está orientado hacia el norte y se encuentra a 10 kilómetros de distancia del complejo funerario de Sesumset II en la pirámide del Laún, es lo que nos ha dicho eso. Y, por supuesto, los últimos trabajos en el templo del dios local. El templo del dios Jerisev, identificado por los griegos con Heracles, de ahí el nombre de la ciudad, ya lo he dicho. Sus esferas de actuación se despliegan en 4 ámbitos principales: la fertilidad, la relación con el agua, el ejercicio de la soberanía, el temor reverencial y la capacidad de convertirse en poder de manifestación. Estos aspectos se relacionan con atributos definitorios de los carneros y las divinidades criomorfas. También quiero recordar el estudio de Lucía Díaz Iglesias referente al dios Jerisev. La orientación del eje principal del templo de Jerisev permite confirmar su pertenencia a la familia canópica de orientaciones. Está asociado a la estrella Canopo, la segunda más brillante de los cielos egipcios y de ahora. El templo parece estar orientado hacia las necrópolis dentro de la ciudad, en particular hacia la del Tepeyi. O sea, todos los monumentos están imbricados entre sí, tienen unas orientaciones. Hicimos un trabajo que hicimos con Belmonte que fue apasionante realmente, porque ya no es estudiar un monumento o un edificio solamente, sino ya relacionarlos todos dentro de la ciudad, ver cómo funcionaban durante muchos tiempos. Aquí tienes distintas iconografía del dios Jerisev, la estatuilla esta de oro que está en Boston, su esposa Hathor, y una imagen griega para la identificación con eso. El templo tiene varias partes. La primera, estamos aquí en el patio, un fragmento de un coloso reutilizado por Ramsés II, que está desplazado de su lugar original. Anteriormente debió estar situado delante del pilono y se colocó en un momento determinado, seguramente en época romana, ya fuera del templo y recibió un culto local. Está aquí, es lo que es el primer patio. En las campañas de 2021 y 2022, que ha llevado a cabo Antonio Guías Gandela, hemos trabajado fundamentalmente en el área del pilono del templo, a la cual separa este primer patio del resto del templo. Nosotros encontramos solamente las bases del pilono, que son de piedra,
Y, bueno, pues hemos podido, aquí lo tienen, esto, está aquí delante, y hemos podido establecer este año las dimensiones del pilono, unos 46 metros de largo por 9 de metros. Delante, que esto ha sido una excavación absolutamente difícil, una gran fosa de expolio, enorme, es decir, aquí han aparecido cantidad de relieves, de fragmentos, de piezas, de trozos de otras edificaciones del templo, todas de granito, porque desde luego el templo sufrió un expolio y todo lo que era caliza se lo llevaron. Pero el granito, como no podían con él, pues se les fue cayendo y lo fueron dejando. Imagínense lo que es esta fosa. Toda tapada con cerámica, fragmentos, miles y miles de fragmentos de cerámica romana, con ladrillos quemados, y una vez se iba levantando, saliendo relieves, fundamentalmente procedentes de la puerta del pilono, que la puerta bueno, era de granito y seguramente los cuerpos del pilono eran de adobe. Esto es lo que apareció en esta fosa de expolio. Aquí tienen una serie de relieves. Estos dos arquitrabes del templo que pueden pertenecer a la puerta del pilono o a alguna otra cena, pero lo curioso es que estos dos arquitrabes son de Sesostris II, de Senusret II. Esto nos hacía pensar, estos arquitrabes fueron reutilizados en un momento por Ramsés II, pero está muy claro que originalmente eran de Sesostris II porque tienen el cartucho, o sea que no hay más tutía. Esto es lo que hemos hecho, una posible reconstrucción de los cuerpos del pilono, de adobe posiblemente, y de la puerta, hecha con los bloques de granito, delante los dos colosos de Ramsés, ahora desplazados de su lugar original, y el pilono da acceso a un patio peristilo, una reconstrucción virtual con estatuas de Ramsés II, cuyo paralelo es el templo de Luxor, porque aquí estaban las bases, las hemos encontrado, o sea, el pilono, la puerta de acceso y patio peristilo. Dentro del patio peristilo, dos triadas, una de ellas que estaba en el jardín del Museo del Cairo, se acuerdan, entrando a la derecha, que ya se la han llevado al GEM, al Gran Museo Egipcio, y nosotros encontramos fragmentos de otra triada que estaba también en el patio peristilo, en fragmento, pero que hemos podido reconstruir y está ahora mismo allí ya en el templo. El patio peristilo daba acceso al pórtico. Lo encontró el pórtico Nabil, que fue el primero que excavó en el templo, y aparecieron 6 columnas caídas y 6 basas, que repartió y que se llevó a diferentes museos del mundo. Sabemos dónde están, es fácil recuperarlas. Y bueno, pues Petri continuó la excavación que Nabil dejó parada, y luego continuamos nosotros a partir del 2014 hasta ahora, que seguimos trabajando. La reconstrucción que hizo Petri era 4 columnas a cada lado. La puerta, pues son columnas palmiformes, muy típicas del Reino Antiguo y algunas también del Reino Medio, pero nosotros al encontrar solamente tres nos parecía que solamente originalmente solamente hubo 3 columnas, pero claro, la luz que tenía que soportar el arquitrabe principal no era posible, estábamos un poco despistados. Ellos decían que estas columnas habían venido de un templo de Abusir, de la Quinta Dinastía, y las había traído Ramsés II, que las reutilizó, puso su nombre, pero que proceden de allí, de Abusir. Casualmente, el año pasado, también en 2019, encontramos un fragmento de columna que encaja perfectamente en la zona entre las 2 basas centrales. Aquí la tienen, aquí tienen la estratigrafía. Entonces, es muy posible, primero, encima de las columnas estarían los arquitrabes. Los arquitrabes todos tienen el nombre de Ramsés, pero estos arquitrabes también están reutilizados y son del Reino Medio, porque en una de las esquinas
sigue apareciendo el nombre de Senusret II. Es decir, todas las materiales que hemos visto del Reino Medio, los arquitrabes de la puerta, las columnas, los arquitrabes de encima, son todo material del Reino Medio reutilizado por Ramsés II, y yo estoy casi segura que proceden de su templo funerario que Ramsés II arrasó y se lo trajo para Ignacia. Aquí hemos hecho ya la reconstrucción de las 8 columnas, con dos colosos en los laterales. Aquí había uno y aquí había otro. Uno está en Pensilvania y el otro está en el Museo del Cairo, y yo creo que ahora ya podemos verlo un poquito mejor. Otro aspecto importante es que hemos hallado bastantes fragmentos relacionados con la fiesta Hefset de Ramsés II. Y bueno, pues la fiesta Hefset, todo el mundo sabe lo importante que era considerada como un jubileo, no era solamente una conmemoración de la llegada del rey, sino una auténtica renovación de la potencia real. En fin, no se celebraba solamente cada 30 años, sino que los soberanos lo celebraron en intervalos más breves. Con Ramsés II esta fiesta es cíclica y las ceremonias estaban solemnemente anunciadas con la fecha. Hay otras, por ejemplo, este es muy interesante, este es el arquitrabe de Senusret II, que está reutilizado por esta cara con ofrendas de Ramsés seguramente a Jerichef y Hathor, y abajo otra fotografía de estas fiestas, menciones de la fiesta Set. Estas también, estos fueron hallados por Petrie, no los tengo, están publicados, entonces no los he encontrado, pero bueno, aquí este es un mundo también, otro artículo, otro trabajo que hay que hacer. La reconstrucción del templo, nosotros encontramos los bloques caídos de la Puerta del Fioró, los fragmentos de la triada. Esto es como nosotros empezamos a excavar y así es como estaban. Por supuesto, todo se ha restaurado, cada uno de los bloques, María Antonia Moreno, y luego hicimos una construcción de unos pedestales de ladrillo que son totalmente reversibles, para colocar encima las piezas, las que podíamos in situ y las que no, pues colocarlas para hacer un museo al aire libre. Para eso hemos contado con la ayuda del equipo del Reis Gamal de Luxor, que han venido varias campañas para ayudarnos a mover las piedras, porque si no era imposible moverlas tal como las han visto ustedes al principio. Aquí es un momento muy interesante, que es muy bonito, que este es el Reis Gamal, que levantamos esta piedra que estaba caída y apareció este maravilloso relieve con Jerichef, seguido de su esposa Hathor, y delante una serie de cartuchos de Ramsés II, lo cual muestra claramente que este monumento puede proceder de la puerta y que es de época ramesida. O sea, Ramsés II intervino muchísimo en el templo, muchísimo, y amplió el pilono. Parece ser que estuvo construido por Tutmosis III, porque hay cerámica dentro de la época, pero fue Ramsés el que más amplió, lo cual no quiere decir luego también el tercer periodo intermedio, en época romana. En fin, esto también es... aquí tienen para que vean lo que es el levantamiento del coloso, ese que estaba a la entrada, pues prácticamente que se ha hecho casi igual que como se hacía antiguamente para moverlo, porque los instrumentos y los materiales, bueno, con más cosas, pero vamos, con una maestría que te dejaba impresionada, que pudieran ellos mover estas piedras. También el pórtico, que se encontró bastante destruido, las piedras caídas y tal, gracias al equipo del Reis Gamal hemos podido moverlos, recolocar todas las piedras, y ahora mismo luce de esta manera. Las columnas no están, es una pena que no se pudieran traer, pero vamos, esto ya sí que es impensable. Pero eso sí, ahora mismo el templo está reconstruido completamente. La creación del Museo del Aire Libre, que les he dicho, aquí tienen, por ejemplo, todas estos fragmentos, estas losas, estos arquitrabes que hemos encontrado, que los hemos colocado sobre los pedestales para que puedan visitarse. Otra visión, la verdad es que es precioso, porque tienes allí todo in situ, todo lo que procede del templo, y una reconstrucción virtual del templo de Jerichef, la entrada,
patio peristilo con las estatuas de Ramsés, el pórtico, la zona de las columnas, la sala hipóstila y aquí el santuario. Aquí ahora mismo está todo. El problema fundamental es que el agua de la capa freática surge una vez, 2 veces al año y entonces inunda todo. Y entonces tenemos un proyecto de dewatering que las autoridades egipcias ponen a funcionar cuando vamos, pero de un año para otro se vuelve a llenar de hierbas y es muy difícil, sobre todo, llegar hasta aquí. Pero en realidad ahora ya sí podemos decir que sabemos cómo era el templo de Jerichef. Para ir terminando y para concluir, puedo decirles que muchísimos periodos de la historia de Egipto se han documentado en las excavaciones y las aportaciones a la historia de las excavaciones españolas y a la historia de Egipto. Lo que hemos pretendido en nuestros trabajos es hacer historia, establecer un discurso diacrónico, un discurso a través del tiempo y conocer cómo han evolucionado en un espacio concreto, en este caso Heracleópolis Magna, ciertos aspectos culturales, religiosos, artísticos, sociales y funerarios. Lo que siempre me he planteado en el proyecto son preguntas y las búsquedas son las respuestas. Casi todas las etapas de la historia de Egipto están documentadas en Heracleópolis, gracias en parte a los trabajos de los españoles, y también tengo que mencionar a Petri, a Nabil y a los egipcios que han estado trabajando allí. Hemos hallado muchos objetos de cultura material impresionante, pero no hemos encontrado, sin embargo, nada de urbanismo. No hay manera, no sabemos si es que ha desaparecido, si es que, bueno, generalmente son de adobe y eso. Cabe destacar, recordar que hemos hallado niveles del reino antiguo, al cual apenas hemos pedido acceder por el problema del agua freática. Para la necrópolis antigua ya hemos visto, confirmo su cronología, época heracleopolitana, inicios del Reino Medio. Esto supone un hito excepcional, pues la esquiva época heracleopolitana de las dinastías 9 y 10 se manifiesta ahora con seguridad. La vinculación de la casa de Geti con los antiguos reyes menfitas es innegable, considerándose los reyes heracleopolitanos los legítimos herederos del reino antiguo, a pesar de que no controlaran más que el norte del país. No hemos encontrado ninguna de las tumbas reales, pero espero encontrarlas algún día, si no yo, mis sucesores, y que estén aquí en Heracleópolis Magna. Y si están en Saqqara, pues también, pero desde luego sería la continuidad de la necrópolis durante los inicios del Reino Medio temprano, está también confirmada, y asociada a algunas de las tumbas asociadas a los diferentes rituales y cultos realizados con vasos cerámicos colocados en espacios de cronología anterior. La destrucción parcial de la necrópolis es segura, aunque desconocemos cuándo y quién la llevó a cabo. Hemos hallado en el templo de Jerichef un coloso del Reino Medio reutilizado por Ramsés II, 2 dinteles procedentes del templo funerario de la pirámide de Senusret II en el Aún, así como sus arquitrabes y las columnas del pórtico traídos y reutilizados. Fue Ramsés el que los trajo, seguramente. Durante el Reino Nuevo, además, esta actividad constructora está bien documentada. Posiblemente Tutmosis III construyó el pilono, dentro había cerámica de Tutmosis III, y posteriormente Ramsés II amplió todo el edificio, el patio peristilo, el pórtico, etc. En cuanto a la necrópolis real del tercer periodo intermedio, que albergó los cuerpos de los hijos de los reyes de Tanis, que habían asumido el control político, religioso y militar de la ciudad, junto con las hijas de los sumos sacerdotes de Tebas, confirman que en este momento de su historia Heracleópolis es el fiel de la balanza entre el norte y el sur. Hemos podido situar cronológicamente a estas personas vinculadas a la familia real y hasta ahora desconocidas. La presencia de la tribu libia de los Massahués en Heracleópolis durante la 21 dinastía 21, está confirmada, así como su salida de la ciudad para convertirse en faraones, dando origen a la dinastía 22 en Tebas. Mucha teoría que muchas personas no aceptaban. Pero, bueno, yo creo que ahora ya está claro.
La existencia de fortalezas por todo el territorio, donde se realizan intercambios comerciales y militares, hacen de Heracleópolis un centro vital en este periodo de la historia de Egipto. Por otro lado, resumiendo, y como estoy ya terminando, la excavación de más de 1.000 individuos fechados en la dinastía 25, reutilizando tumbas de los gobernadores Heracleópolis anteriores, nos permiten pensar, como ya les he dicho, que pudieran ser los individuos que cayeron en la batalla entre el rey cusita Piangi y el heracleopolitano Paefchaui Bastet, confirmando la arqueología lo que se conmemora los textos de la estela de Piangi. De los periodos tardíos hemos hallado poco material, pero posteriormente los romanos dejaron una impronta en la ciudad, sobre todo en el templo, donde se depositaron ingentes materiales de este periodo. Además, hemos podido reconstruir virtualmente el templo de Jerichef, hemos trabajado en la restauración, tanto de piezas como en la recolocación de losas y en la creación de un museo al aire libre. La difusión ha sido una parte fundamental del proyecto, tanto a nivel científico, mediante conferencias y congresos, como divulgación entre el público en general. Los resultados de nuestros trabajos han permitido que hoy conozcamos las aportaciones de esta importante ciudad a la historia de Egipto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora María del Carmen Pérez Díez, por estas palabras, por haber sido la figura que está inaugurando oficialmente esta ceremonia, este acto de apertura. Así que vamos a dar un breve lugar a instancia de preguntas, comentarios por parte del público aquí asistente o también el público que nos está siguiendo por medio de YouTube. Si alguien quiere tomar la palabra, un comentario. Mientras tanto, algunos datos que nos interesa comentarles también con respecto al Congreso, mientras van pensando sus preguntas o comentarios. Queremos comentarles que tenemos más de 400 asistentes virtuales que nos están siguiendo de diferentes partes del mundo, de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Salta, España, Colombia, Egipto, Brasil, Bolivia, Venezuela, República Checa, México, Canadá, Suecia, Uruguay. Así que muchísimas gracias también a todos los asistentes que están y también a ustedes que están compartiendo sus investigaciones aquí con nosotros y con el mundo. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala? ¿Un comentario? ¿Alguien que quiera? Bueno, yo tengo acá algunas preguntas que me van llegando, esto del mundo virtual, me están llegando por diferentes medios, así que voy a transmitir las preguntas. En relación con las guerras del primer periodo intermedio, ¿se encontró en el sitio evidencia de armas o de otros indicios de destrucción, además de la destrucción parcial de la necrópolis? ¿Cuánto se conoce de los restos óseos del sitio en esta época, como para concluir que hubo o no hubo lesiones debidamente a enfrentamientos armados? Sí, pues no se han encontrado ningún tipo de armas. Por eso he dicho que no hay evidencias muy seguras. Porque lo más lógico, vamos a decir lo más lógico, lo más bonito es pensar que ya llegó Mentuhotep II, que destruyó la necrópolis y ya está, y entonces unificó Egipto. Pero tampoco está tan claro, porque no hay evidencias del sur, no hay épocas, no hay instrumentos de guerra, y sabemos que la necrópolis hubo un incendio, porque es que se ha demostrado haciendo la arqueología del fuego, quemando adobes y viendo cómo se quemaban, o sea que no era ese color rojizo que nosotros pensábamos que era fuego, no es fuego, eso es simplemente dentro del adobe todo el componente férrico que sale por la humedad, y entonces nos confundió totalmente. Pero cuando ya vinieron estos señores, los profesionales, nos dijeron no, el fuego no es así. Entonces cuando fuimos mirando detalle por detalle, vimos que había zonas que no estaban quemadas, que daba la impresión de que había ido alguien con una tea y había quemado algunas, o sea, es una destrucción parcial, que la hubo, porque ya han visto la cantidad de fragmentos rotos, dispersos y tal. Pero es que es muy difícil, no terminamos de saber cuándo es. Estoy buscando todos los elementos posibles, pero evidentemente la última fecha que tenemos de allí de la necrópolis es en Uses II, después ya no hay nada documentado, ni de cerámica, ni de materiales, ni de nada.
pero no lo sabemos. Ojalá pudiéramos dar una fecha. Bueno, yo sigo transmitiendo algunas preguntas. Alguien aquí en la sala, si alguien tiene algún comentario mientras. Tenemos algunas preguntas más que están llegando que preguntan, de la investigación en un sitio que tuvo una ocupación durante un periodo tan extenso, ¿cuál considera que es el hallazgo más significativo o que establece una discontinuidad más radical y por qué? Perdón, ¿cuál considero el más importante? Es que el más radical y significativo que ha marcado alguna continuidad o cambio. Yo ya les he explicado las 3 zonas de donde hemos estado trabajando. Creo que hemos elegido estupendamente porque, vamos, el hecho del descubrimiento de la necrópolis, donde el momento que era Cleópolis es la capital de Egipto, me parece de una importancia extraordinaria. Y luego la otra del tercer periodo intermedio, lo mismo, es que están los hijos reales, es que son el fiel de la balanza, en fin. Siempre, yo digo, son los periodos que llamamos intermedios, porque de intermedios no es una denominación totalmente actual, que ellos los egipcios no sabían si estaban en un periodo intermedio o estaban en un periodo clásico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de ellas es suficientemente importante y suficientemente, como lo han visto, para resolverla, para incluir esta ciudad dentro de la historia de Egipto, que hasta ahora estaba prácticamente olvidada. Hay muchísimo trabajo por hacer, muchas generaciones. Yo algún día me tendré que marchar porque ya tiene que ser así. Entonces tiene que seguir alguien, tiene que seguir buscando la parte de la ciudad, seguir buscando las tumbas reales, seguir ampliando las necrópolis, seguir excavando en el templo. Es decir, bueno, las posibilidades son inmensas y el yacimiento es apasionante. A pesar de que está en el medio de Egipto, que es un trabajo muy duro, que tenemos que vivir en un sitio bastante lejos, que los horarios son de 6 de la mañana a 6 de la tarde ininterrumpidamente, que hace muchísimo calor y todo eso, pero bueno, es que se te olvida por completo, al revés. Estamos deseando, en cuanto acabamos, que pase el tiempo para volver al año siguiente. Perfecto, muchísimas gracias. Acuerdo totalmente con este comentario. Tenemos acá al doctor José Ramón Pérez Axino que quiere hacer una pregunta. Es una pregunta un poco técnica. Carmen, cuando pusiste como joven egiptóloga los pies por primera vez en el yacimiento de la Acrópolis Magna, ¿podías imaginar que ese yacimiento iba a jugar un papel tan largo, tan fundamental en tu vida como lo ha hecho? Pues mira, no. No sabía yo que esto iba a ser tan vital en mi vida. Conocí a unas cuantas, la gente de alrededor del yacimiento, vivían en casas de adobe y en aldeas. Yo me hice amiga de todo el mundo, íbamos, ¿verdad? Vosotros que lo sabemos, íbamos de casa en casa tomando té, nos invitaban a comer. Bueno, esa primera generación tuvieron sus hijos cuando nosotros estábamos allí, se llamaban Teresa, se llamaban Romani, como mi hijo y como tal, y esta segunda generación ya ha tenido también hijos y ya estamos en la tercera generación. Es decir, 40 años dan para mucho. Y yo conozco prácticamente a toda la gente que vive allí, a toda su familia. Me siento muy protegida porque es un sitio que ha habido momentos duros y difíciles, que ahí es donde estaban todos los extremistas y donde hemos estado yendo siempre con policía, con el ejército constantemente, pero nunca nos ha echado para atrás, siempre no nos ha dado miedo. Yo nunca sabía lo que me iba a durar esto, porque esto es de año en año, tú lo sabes, tienes que pedir permisos, tienes que pedir encontrar los dineros, tienes que seguir de tal y cual. Ahora, lo que sí he sido inasequible al desaliento. Me decían que no, me daban dinero, pues me iba a otro sitio y llamaba toc toc. ¿Me da? Sí, no. Permisos. Con los egipcios muy bien, no tuvimos ya ningún problema. Ellos dicen que si algún día quiero ser la alcaldesa de Ignacia, que me pueden nombrar alcaldesa de Ignacia, y he dicho que no, espero que mi jubilación no sea allí, pero bueno, que iré a verles a menudo. Y sí, realmente me considero, como ellos dicen, una ignasahuella, una habitante de Ignacia y que ha condicionado pues toda mi vida, junto con mi trabajo desarrollado en el Museo Arqueológico, que claro, es mi otra parte de mi vida, que también me ha gustado muchísimo. Me ha encantado trabajar las piezas, releerlas, verlas. O sea, yo he estado volcada en la egiptología, he sido quizá la primera, junto con Padró,
Creo que ha abierto muchos caminos, que estoy feliz de ver a todos mis compañeros, a toda la gente que ha trabajado conmigo, que están todos tan preparados, tienen todos sus proyectos, porque todos, José Ramón, Miguel Ángel, Miriam, todos han estado allí, bien, o sea, y yo creo que lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y gracias a Heracleópolis, a esta primera ciudad donde estamos los españoles, 40 años, pues ha producido una generación muy estupenda de egiptólogos que ahora mismo estamos por todo el mundo. Y también les agradezco a ellos que hayan participado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ustedes, a los que están participando en este acto de apertura y los 2 días que todavía nos están quedando. Tengo algunas preguntas más. Mari Carmen en su presentación mencionó una enorme construcción de adobe allá en el norte del sitio. ¿Es la misma que fue interpretada como un acueducto? ¿En qué se basa esta interpretación? ¿Puede tratarse de una muralla con alguna otra función? Bueno, esa zona yo la presenté cuando hice un recorrido por todo el yacimiento, que lo hice. Entonces vi ese fragmento, esa muralla de adobe. Yo dije que podía ser una muralla, que podía ser un acueducto, no sabía muy bien, porque había que excavarla y había que limpiarlo, pero es que eso está fuera de nuestra concesión. Yo no puedo trabajar allí, porque no tengo toda la ciudad para mí, entonces además tengo que elegir. Bueno, no dije que fuera un acueducto, que fuera una muralla, dije que podría ser una cosa u otra, pero que había que seguir trabajando en ello. O sea que yo la verdad es que no lo sé porque no he vuelto a ir después de hacer esas fotos. ¿Algunos participantes aquí en la sala tenemos alguna otra pregunta, comentario? ¿No tenemos más preguntas? Bueno, me parece que es hora de darle un gran aplauso a la doctora María del Carmen Pérez Díez por su participación.